Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, que no porque no sea especial, pero ya es como parte de nuestro programa. Bienvenido, profesor Petr Taborský. Jak se máš? Dobré odpoledne, Aničko, dobré odpoledne, posluchači. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando justamente en el programa humoresque de hoy. Y antes que nada quisiera realmente volver al tema y de las obras que Anička ya mencionó, ¿verdad? Uno era La Peste Blanca. Este sábado es la última función. Exactamente, con el director Diego Cosín tuve la posibilidad de asistir y ver la obra con muchos de mis estudiantes también que me acompañaron y después también hablar con el mismo director y con los actores. Realmente vale la pena, si tienen la posibilidad. Vayan a verlo. Anička dijo Teatro Patio de Actores, ¿verdad? En Lerma 568, la última posibilidad, aprovechen. Y también el retablo de la Jesenská, lo mismo, tuve la posibilidad de ir acompañado con... Fuimos juntos exactamente el sábado. Vimos la obra en otro lugar, si hay que mencionar el Teatro eso. Empire. Exactamente, Teatro Empire. Y también tuvimos después la posibilidad de hablar con los mismos protagonistas y con la autora misma que justamente nos obsequió también con el libro que Anička acaba de mostrar. Vale la pena no solamente por la obra, que salió espectacular, es una suite madrigal, ¿verdad? Suite de madrigales. Exacto, suite de madrigales, sí. Y también por el contenido también, ¿verdad? Porque hace unas semanas, unos meses, pudimos hablar de Milada Horáková, ¿verdad? Ahora estamos volviendo a una otra mujer muy importante a nivel cultural, que era Milena Jesenská, muchas veces mencionada en el contexto hablando de Kafka, ¿verdad? Etcétera, pero en su vida personal realmente era una persona muy importante. Y Kafka en la vida de Milena Jesenská era accesorio, no era lo principal. Sí, pero realmente para saber y para darse cuenta, para enterarse que no solamente era como accesorio de Kafka, como dijiste vos, Aničko, sino que realmente... No quiero spoilear nada, por eso interésense por su parte y aprovechen, de hecho, para ir dos funciones todavía. Jueves 25 de septiembre y a las 20:30, Teatro Empire o Empire, y el domingo 28, que es San Venceslao, a las 17 horas. Acérquense, realmente, si les gusta está dentro del marco de la ópera, o sea, la suite de madrigales, es teatro cantado, pero la puesta es realmente muy, muy original, y los textos, o sea, son temas muy serios y muy duros, tratados con, por lo menos esta es mi opinión personal, con una sutileza, ¿no es cierto?, que si uno sabe se da cuenta, o sea, va relacionando, pero en ningún momento resulta agresivo o todo, aunque la temática es triste, ¿no es cierto? La temática realmente es triste. ¿Y por qué lo menciono también? Y mencioné también antes a Milada Horáková, porque realmente nuestra historia como la nación checa, había personas y había también mujeres muy destacadas, y hoy llegamos justamente a otra persona destacada, otra mujer muy, muy importante, que estaba de hecho en el comienzo de toda nuestra identidad nacional, digamos, y eso era Santa Ludmila. Esto ya vamos algunos siglos para atrás, unos cuantos. Muchos siglos, ¿verdad? Porque nació si no me equivoco, en la más o menos mitades del siglo IX, ¿verdad? Y estaba en el, de hecho, comienzo de la cristianización, si podemos decir en español, sí. Cristianización de la nación, así que realmente al principio, al todo comienzo. Perdón que te interrumpa, pero antes que entremos en el pasado, en las historias del pasado, quería simple mencionar brevemente, pero algo que realmente nos tiene a todos los de origen checo o relacionados conmocionados. Mañana, 19 de septiembre, se abrirá una carta que dejó el primer presidente de Checoslovaquia, o sea, de la Primera República, Tomáš Garrigue Masaryk, que dejó hace 88 años. Está lacrada
y dice, o sea, fue guardada con 7 cerrojos, como se dice, y cuidada para que los comunistas no la hicieran desaparecer, pero por algún motivo dice que debe ser abierta y leída al pueblo mañana, el 19 de septiembre de 2025. Yo les voy a leer brevemente, porque más no sé, de Radio Praga Internacional, la noticia como llega, y dice: expectativa en Chequia. Este viernes se abre la misteriosa carta sellada de Tomáš Garrigue Masaryk. Este viernes entonces se abrirá en el castillo de Lani una carta que, según se cree, contiene las últimas palabras de Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia. El documento ha permanecido sellado durante 80 años, más de 80 años, y la ceremonia contará con la presencia del presidente checo Petr Pavel. En el castillo, justamente mañana, en el castillo de Lani, que es la residencia presidencial de verano, será escenario de un acontecimiento histórico: la apertura de una carta atribuida a Tomáš Garrigue Masaryk, el primer presidente de Checoslovaquia, que ha permanecido sellada hasta ahora. Los especialistas del caso creen que el sobre contiene las últimas palabras del llamado presidente libertador, pero ni siquiera ellos están del todo seguros, por lo que la misiva encierra un gran misterio. El acto contará con la presencia del presidente de la República Checa, Petr Pavel, y será transmitido en directo por la radio checa. El sobre blanco, con su sello original, ha permanecido bajo custodia del Archivo Nacional desde 2005. Fue entregado por Antonio Zum, colaborador cercano de Jan Masaryk, hijo del presidente, con una condición muy clara: que permaneciera sellado durante 2 décadas. Así que esto es una noticia en desarrollo, como se dice, continuará, pero esténse atentos. Por Radio Praga Internacional seguramente tendremos noticias. Esta es una. Tenemos tantas, como decíamos, tantas actividades que resulta casi no posible, no me gusta usar la palabra imposible, pero informar de todas. Aničko, como dijiste, justamente mencionaste esta carta, es muy interesante, y no solamente por la carta, por Otec národa, que le llamamos a Tomáš Garrigue Masaryk. Otec národa sería el padre de la nación, coloquialmente dicho, tatíček Masaryček, el padre papito sería Masaryk. Y es muy interesante también esta época, ¿verdad? Porque en la época cuando él lo escribió era en el 36, 37. Falleció en el 37. Y imagínense la época que era, ¿verdad? De que estamos hablando del nazismo, que estaba detrás de la puerta, tocando la puerta, ¿verdad? Pero él estaba en Londres ya. Ahí él logra escapar. Y o sea, ya estaban viendo que se acercaba. Él no lo vivió porque en el 37 falleció, ¿verdad? Pero la época era muy, muy dura, muy complicada, no se sabía que se venía. Y ahora estamos en una época también bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo en el centro de Europa, que detrás de la puerta justamente tenemos la guerra que ya transcurre 3 años y medio, si no me equivoco. ¿Cuántos años pasaron? Más de 3 años. Más de 3 años. Así que va a ser muy interesante escuchar las palabras, pero leídas en voz alta, que nos dejó el padre de la nación, Masaryk, y vamos a ver qué va a ser. Así que todos estamos realmente ansiosos de mañana escuchar cuáles van a ser las palabras. Sí, o sea, me imagino estar en los zapatos, como se dice, de su excelencia Petr Pavel, el presidente, y saber que otro presidente, el primero, ¿qué tiene para decir? ¿No es cierto? Es una situación muy alocada. Sí, la verdad que pero sí. Bueno, como el próximo programa es 25 de septiembre y lo dedicaremos justamente al tema de las elecciones, tanto con la señora embajadora como señora Jarmila Povejilova, y con el primer ministro adjunto de la embajada, señor Filip Kanda, no quisiera dejar de mencionar que el próximo 23 de septiembre,
Pero bueno, un 23 de septiembre de 1901 nacía en Žižkov, Praga, un barrio de Praga, Jaroslav Seifert. ¿Quién fue Jaroslav Seifert? Premio Nobel de Literatura en 1984. Este premio se le dio en octubre, así que les prometo que durante octubre vamos a hablar más largo y tendido de justamente nuestro único Nobel de Literatura. Y ahora sí, con otra mujer checa que fue... que rompió todos los cánones y los moldes de la época, en este caso, Svata Ludmila, que daría lugar también para explicar a San Venceslao, porque tenemos tanta cosa, así que ahora sí, soy todo oídos. Bueno, pues con respecto a Santa Ludmila, creo que hicimos una breve introducción, ¿verdad? Que estamos hablando de la época un par de siglos atrás, ¿verdad? Hablamos del siglo IX y siglo X en la transición, ¿verdad? Estamos en el XXI. Son 11 siglos. Ya pasaron varios siglos, ¿verdad? Pero justamente como mencionaste, no solamente Santa Ludmila toca el 16 de septiembre, ¿verdad? Y el 28 de septiembre toca San Venceslao. Su nieto, exactamente, relacionado justamente por parentesco, y no solamente por parentesco, porque muchas veces, claro, familia, parentesco, etcétera, pero nos podemos imaginar cómo era en la situación de los monarcas, muchas veces ni se conocían, etcétera, pero eso no es el caso justamente, porque Santa Ludmila era la abuela que lo crió a San Venceslao, que luego tomó la corona, si lo digo así, como no puedo decir rey, puedo decir príncipe, porque era el cuarto príncipe, sí, porque había jerarquía, ¿verdad? En aquel momento, apenas unos siglos más tarde, pasamos a teniendo reyes. Así que vamos a decir príncipe, no sé si la traducción es exacta, ¿no? Pero más o menos. Pero volviendo a lo de Ludmila, que justamente fue importante con respecto a la misma, no solamente la misma crianza, sino también con la cristianización que la mencionamos, ¿verdad? La primera, se considera, creo, si no me confundo, la primera cristiana. Exactamente. Y bueno, después nos contarás por qué mártir, y laica. O sea, laica porque no tenía religión en aquel momento, pero ella adopta el cristianismo y lo ingresa a ese mundo a Venceslao. Y esto desata un flor de problema en la familia. Sí, totalmente. Claro, como mencionaste, Aničko, la primera, sí, ella casada con Bořivoj, sí, con Bořivoj, Přemyslíta, ¿cómo? ¿Přemyslíta sería en español? Přemyslíta, nosotros, sí, españolizado sería Přemyslíta, porque la R no existe en checo. Pero entonces, Bořivoj es nieto, o sea, tenemos en la leyenda a Lebuše y a Přemysl, que es el labrador, todavía en la leyenda. Y descendiente, no sé ¿qué sería? ¿Nieto? Es que justamente no tenemos muchas de esas informaciones porque estamos en la transición de las leyendas y los factos, hechos históricos, ¿verdad? Así que ahí estamos, de hecho, la misma... Perdón, justo. El jueves pasado comentaba, como estuvimos hablando de Cosmas, de Praga, o sea, el cronista. Entonces hice un pequeño esbozo de la diferencia entre lo que es leyenda y lo que es crónica, ¿no es cierto? Sí, pero a veces yo cuando cuento las leyendas digo, siempre hay algún halo de realidad que se mezcla y después se agranda, se distorsiona. Pero en el caso de Lebuše y de... Bořivoj. Y Bořivoj, el esposo de Bořivoj y el abuelo del mismo Venceslao, ¿verdad? Ajá. Ellos, de hecho, pasan a la cristianización justamente por parte de sus vecinos, digamos, y está la época de los misioneros San Metodio y San Cirilo y Metodio, así como que Metodio, son los que Metodio introdujeron
el alfabeto eslavo, el cristianismo, aunque ahí hay un conflicto, no sé claramente, pero los germanos que estaban allí dicen que fueron los primeros. Lo que pasa que, digamos, se hizo más popular el cristianismo con la venida de Metodio y Cirilo, ¿no? Exactamente. Y se dice también que justamente en una de las misas por el mismo Metodio han sido, si puedo decir, bautizados la misma santa, en aquel momento Ludmila. Apenas después pasó a ser santa, ¿verdad? Así que sí, realmente estamos en el comienzo de la identidad cultural, identidad nacional, la cristianización, porque realmente los siguientes 1000 años era algo indispensable en nuestra cultura, ¿verdad? Así ahí vamos a decir como la primera mujer, que sabemos y que estuvo allá y se volvió patrona también de nuestra historia. Sí, patrona de las tierras checas. Exactamente, en nuestra o sea que historia. Tenemos a Ludmila en aquel momento con Bořivoj. Y esos tuvieron un hijo. Ajá. Ese hijo se llama Vratislav. Sí, Vratislav, que se casó con una cierta Drahomira. ¿Sí? Porque lo decimos, hay que mencionar esos nombres o esa descendencia, porque de eso luego nació el nieto, que era Václav, pero lo importante es lo que mencionamos también, que ella se volvió mártir. ¿Y por qué se volvió mártir? Supuestamente, de lo que yo personalmente tenga entendido, es que ahí justamente que la abuela que estaba criando a su hijo causaba problemas con... A su nieto, hijo de pero nieto, que digo, sí. A su nieto Václav resultó problemático. Seguramente había muchas cosas más, ¿verdad? Porque los poderes, la lucha de los poderes que lo tenemos hasta hoy en día, obviamente, con la con la... Nuera. Yerno y nuera, eso. O sea, Drahomira era nuera. Exactamente, de Ludmila, exactamente. Y en un momento lo que dice justamente la historia es que la asesinan a Ludmila, la dejan asesinar justamente por parte de la nuera y con una bufanda, de hecho la ahorcan, y ahí ella obviamente se vuelve el mártir, porque era la primera. De hecho, cuando se muere el mismo esposo, ella pasa a ser la que gobernaba en aquel momento. Sí, ella tenía el poder, pero bueno... O sea que Vratislav fallece. Antes de Vratislav, todavía cuando estaba Bořivoj fallece. Y el poder pasa a la esposa, a Ludmila. A Ludmila. Sí, y ahí Ludmila. Es el enfrentamiento de las dos mujeres. Exactamente. Ella luego pierde vida, la asesinan y el poder pasa al hijo. Igualmente el hijo fallece también pronto y ahí en aquel momento Drahomira sigue como con el poder, digamos, pero al final cuando ya Václav ya llega a su adultez, si lo digo así. Bueno, en aquel momento, si uno ve en los dibujos, aparece como muy jovencito con Ludmila. Exactamente, de hecho esa representación la tenemos, si no me equivoco, desde el finales del siglo XVIII en el mismo Puente de Carlos, la representación de Ludmila, que tiene la bufanda en la mano, y el Václav, Svatý Václav, San Venceslao, está ahí como representado como niño. Sí. Así es. De hecho, ella no se volvió luego importante, era importante, pero quedó en la cultura también como la que crió al hijo, la educadora, nieto, que digo, todo el tiempo digo un hijo, nieto, la que crió al nieto, que le inculcó el cristianismo también y los valores y el idioma también, porque San Venceslao hablaba checo, obviamente, hablaba latín, sabía... sí, era muy culto para la época. Sí, totalmente. Y fuera de todo, y por curiosidad nomás, o sea, claro, Drahomira tiene muy mala fama.
Yo jamás le pondría a una hija Dragomira, ¿no? Porque solamente el nombre atrae a mucho. Ahora, por otro lado, he tratado de hacer el ejercicio mental de decir, bueno, yo tengo un hijo y de repente la abuela lo capta y lo cría a su manera, con otra. En aquel momento la religión eran politeístas, no había religión todavía como las religiones monoteístas, Sí, o sea sí, que el sí. cristianismo. Entonces de repente, mi único hijo, no, mi único no, porque tenía dos, estaba Václav, no, 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 el Vratislav. hermano de Václav, Ajá, Boleslav. Boleslav. O sea, tenía dos varones, pero Ujú, el ujú. mayor era Venceslao, creo. Exactamente, porque a él pasó el poder después como Claro. primogénito. Y entonces, y la abuela, la abuela paterna, Ujú. lo monopoliza, por decirlo de alguna Exactamente. manera, me daría, o sea, me transformaría yo en la mala de la película. Entonces, claro, yo trataba de ser justa y digo, me trataba de imaginar cómo sería la situación. Sí, pero igualmente yo creo que Anichko, eso es algo inimaginable porque hablamos realmente de siglos atrás, Sí, sí, hablamos que de monarcas, hablamos. Wow, yo ni me puedo imaginar la situación y además esas intrigas, podemos decir, intrigas. intrigas, etcétera. Si vemos las edades de esa gente, de hecho el mismo Václav, que después pasó a ser Svati Václav, por eso siempre menciono Svata Ludmila, Svati Václav, vivió pocos años. Si realmente a veces vemos la representación, un hombre grandote con mucha barba y falleció a los 20 y pico años, ni cumpliendo los 30, ¿verdad? Así no, realmente no nos podemos imaginar y las intrigas O sea entre que en las la época vos familias. serías un viejito. Sí. Sí. ¿Te imaginas? Sí. No, no me quiero imaginar. Svat, No, Svati Peter. no, no, realmente. Así que muy complicado el tema, pero si lo tomamos como historia, si lo tomamos como algún simbolismo, porque realmente esas dos personas pasaron a ser símbolos del país, de la nación como tal, y además ya ahora pasando de hecho de Svata Ludmila a Svati Václav también, ¿verdad? Porque eso nos espera el 28, que de hecho es feriado nacional, pero no conocido como el feriado de San Venceslao, ¿verdad? Ah, no. No, es Den České státnosti, que sería el día de la. Es del Estado, Sí, del del Estado. Estado de Estado, Sí, sí, de ser Estado, claro, ¿no? sí, Es difícil exactamente. de Sí, traducir. pero podría ser, si decimos que Svati Václav es el patrón de la nación, sería como el día de la nación, Claro. si lo tomamos así. Bueno, te invito, Peter, a descansar un poquitito y vamos a escuchar ahora del oratorio Santa Ludmila, compuesto por Antonín Dvořák, sobre texto de Jaroslav Vrchlický, para solistas, coro y orquesta, opus 71, B144, en la parte 3, la introducción y coro, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Checa, bajo la batuta de Václav Smetáček y el coro praguense, dirigido por Josef Veselka. Es un registro de 1964, son aproximadamente 4 minutos.
Acabamos de escuchar del oratorio Santa Ludmila, compuesto por Antonín Dvořák, sobre texto de Jaroslav Vrlitsky, para solistas, coro y orquesta, opus 71, la parte 3, introducción y coro, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Checa, bajo la batuta de Václav Smetáček, y el coro praguense, dirigido por Josef Veselka. Registro de 1964, es un registro histórico. Y ahora sí, continuamos hablando de nuestro querido ya Svati Václav, ya tanto Svati, pero bien, entonces ya nos ubicamos, a ver, haciendo resumen, porque yo me imagino que uno se hace un goulash con los nombres, que ya no sabe si es nieto, hijo o qué. Tenemos a Ludmila y Borivoy, que tienen a Vratislav, hijo único, que se casa con Drahomira. Drahomira y Vratislav tienen 2 hijos, Venceslao el mayor y el más chico es Boleslao, en español sería Boleslav. Václav Boleslav, exactamente. Y así vamos, entonces, resumiendo, a Ludmila supuestamente la manda a matar Drahomira con un odio tremendo por poder y por el hijo. Muere ahorcada con un bufanda, un chal, no se sabe muy bien. Al poco tiempo fallece Borivoy. Borivoy antes, en aquel momento cuando fallece, cuando la asesinan. Ahí es el Ludmila. conflicto de poder, porque al fallecer Borivoy, Ludmila lo hereda y Drahomira queda con menos poder, ¿no es cierto? Y ahí es donde se desata el tema. Sí. Entonces, y luego pasa a Vratislav, pero Vratislav también fallece en breve, porque si no me equivoco, Ludmila asesinada en el 921 y el poder pasa a Václav en 924-25, o sea, 3 años, donde estaba Vratislav, y no sé exactamente dónde muere Vratislav. Drahomira se queda, pero se pasa el poder a Václav en aquel momento. Y cuando tiene el poder Václav, o sea, contamos más novelados porque hay tanto para leer de la historia. Sí. Drahomira, ¿qué papel ocupa? O sea, su relación con la madre, o sea, Václav con Drahomira. La verdad no podría decir, desconozco esa información. No sé. Pero se ve que, según algunas cosas que leí, Drahomira es como perseguida por ese acto. O sea que no la mata a Ludmila directamente, pero la manda a matar, y todos los registros aparece como esto, como cierto, no hay... La que causó todo eso, obviamente. La que causó todo esto. La responsable, obviamente, del acto feo, triste, trágico. Así es. Y en el momento hay historias donde dicen que en la zona donde el lugar donde fue el asesinato de Ludmila, había fantasmas, había cosas que la perseguían a Drahomira. Bueno, la culpa tiene distintas formas, ¿no es cierto? Representaciones, exactamente, sí. ¿Y qué pasa con Venceslao y su hermano? Porque acá el drama no termina. De hecho no termina, pero hablemos de algo positivo también, porque cuando justamente Václav agarra la corona, digamos, él sigue los valores de Ludmila, lo digo como si fuera real, lo tenemos entendido así a base de la historia y de las leyendas también, que era, podemos decir, un gobernante ideal, sigue la cristianización, sigue, de hecho, ¿cómo decirlo? No sé cómo sería exactamente en español, pero liberar a los esclavos, cuando compra a los esclavos, liberar a los esclavos, etcétera. Ya en aquella época eso es un acto heroico. Sí, totalmente. Hablamos del siglo X, ¿verdad? Así principios del siglo X, porque con esos ideales, etcétera, obviamente al lado tiene a su hermano Boleslav, que no tiene el poder, y es nuevamente el poder. Y sí, desgraciadamente. Pasando estos pequeños 12 ciclos y demás,
cómo el poder corrompe, ¿no es cierto? Hasta el día de sí. hoy. Pero somos humanos. Y las religiones. Sí. Somos humanos y eso forma parte de nosotros. Y bueno, ahí hay justamente esta lucha con el Boleslav, o lucha. No había lucha porque... Es que no todos estaban contentos uh-huh. con el camino cristiano que continúa Venceslao por su abuela, ¿no? Por su educación. Exactamente. Y de hecho, lo tenemos entendido que el momento del final trágico del mismo Venceslao ha sido una invitación para el pueblo de Boleslav, hoy conocido como Stará Boleslav, y donde a la mañana enfrente de la iglesia está asesinado, ¿verdad? Y ha sido una podemos decir, ingenua invitación por parte del hermano, pero desgraciadamente termina al igual como con el final trágico de su abuela Ludmila, según gobernante. Leí, yo no sé si esto es cierto, que Boleslav invita a su hermano al bautismo de su hijo, de uno de sus hijos. Venceslao ya en el poder, o sea, gobernando, va a Staro Boleslav al bautismo del Boleslav y es incautado, o sea, interceptado por dos personas nuevamente mandadas por su hermano y lo asesinan. Sí, de hecho es, de lo que tengo entendido, ese hijo al cuyo bautismo fue justamente Venceslao, era el Boleslav II, ¿verdad? El Boleslav I era el hermano, después primero, se volvió segundo cuando nació el hijo, Boleslav II, que luego, obviamente, cuando fallece Venceslao, por asesinado, obviamente, agarra el poder y gobierna el hermano Boleslao, y la problemática luego que ese, por ejemplo, no mantenía relaciones buenas con la política extranjera también. Por ejemplo, San Venceslao mantenía relaciones con Bavaria en aquel momento, por ejemplo, Imperio Sacro Romano también, pero esa era urgente un debate, una discusión entre los hermanos, que el hermano no estaba de acuerdo con eso. De todos modos, él gobierna y luego, después de su muerte, pasa al poder al hijo primogénito. Qué palabras difíciles traemos hoy. Hoy me estás torturando, Anichko, con eso. Y lo hereda. Porque en las clases está al revés, sí, está permitido, pues. Porque la clase está al revés, exacto. Y el poder pasa obviamente al hijo primogénito, Boleslav II, que luego también tiene a su historia, pero hoy estamos hablando de Svatý Václav. Esto son muchos capítulos. Sí, totalmente, de la historia de aquel momento hasta hoy en día podríamos pasar horas y horas y horas, y obviamente yo personalmente desconozco muchísimo de toda esa historia, porque eso uno puede estudiar toda la vida realmente. Y leerlo. Y le cuento a la audiencia que cuando me confirmó Peter que venía hoy, digo, bueno, ayúdame por favor a contar fácil una historia tan larga y difícil. Yo leí muchísimo, confieso que durante años difíciles yo me dediqué a leer cuanto libro tenía que ver sobre la historia checa, antigua, nueva, lo que conseguía lo leía. Entonces, claro, uno procesa la información, pero no siempre con mucha lógica, ¿no? Y eran tantos nombres, las fechas y demás, que yo digo, quisiera que por lo menos nuestros oyentes se lleven una idea de esta historia cruenta, donde justamente creo que los dos elementos más trágicos son el poder y la religión. Sí. Y las religiones, o sea, sí. Yo tenía acá un tema que dice que
Poco tiempo después del asesinato de Ludmila, tomó el poder el príncipe Venceslao, un soberano muy culto para su época. De acuerdo con las leyendas, Venceslao desempeñó un papel importante en la difusión del cristianismo en las tierras checas. No todos estaban contentos con el camino cristiano que emprendió Venceslao. Las relaciones más estrechas con Sajonia, que era lo que vos estabas mencionando justamente, conllevaban una cristianización más profunda que afectaba a las viejas costumbres tribales y paganas, incrementando el poder del soberano como representante de Cristo en la tierra, en detrimento de los caudillos locales. Venceslao apenas comenzaba su obra, y bueno, ahí viene el asesinato, lo que nos contó recién Peter. ¿Y cómo llegamos al 28 de septiembre de 935? ¿Por qué es San Venceslao? Dice que justamente es la fecha en que lo asesinan, entiendo, ¿no? 28 de 935, ya estamos en el siglo X. Sí. Dice, Venceslao se encontraba de visita en el castillo de su hermano Boleslao, a donde había viajado para celebrar, acá dice, el cumpleaños. Yo tenía, por eso, según lo que leas, lo que dicen, dice el cumpleaños decía que era al bautismo, pero el odio de Boleslao se había vuelto demasiado fuerte. De camino a la iglesia por la mañana, Venceslao encontró a su hermano y a alguno de sus hombres. Sus intenciones le fueron claras de inmediato e intentó protegerse en la iglesia. No sabía que el sacerdote estaba complotado con Boleslao, el sacerdote. Este impidió que Venceslao se protegiera en el templo, los asesinos lo alcanzaron y ante las puertas cerradas lo atravesaron con sus espadas. Esto ocurrió el 28 de septiembre de 935. La leyenda narra que asombrosos milagros empezaron a suceder en torno a la sepultura de San Venceslao en Stara Boleslav, o sea que lo asesinan en Stara Boleslav y lo sepultan allí en principio. Dice luego se mueven, claro, sus los enfermos que se acercaban a la tumba salían curados y por la noche descendían del cielo coros de ángeles. Su canto se escuchaba a grandes distancias y sobre la sepultura de San Venceslao se veía un resplandor celestial. Además, supuestamente, tampoco lograron lavar la sangre de la puerta y de los muros de la iglesia, el lugar donde Venceslao había sido asesinado. La historia cuenta que, también gracias a estos maravillosos sucesos, Boleslao terminó arrepintiéndose de haber asesinado a su hermano, un poco tarde. Deseando disminuir un poco su culpa, toma la decisión de trasladar los restos de su hermano al castillo de Praga, donde en la catedral de San Vito había preparado una sepultura, que es donde están hoy. Exactamente. Esta relación obviamente San Venceslao con la iglesia con la catedral de San Vito, porque él le dio el comienzo, la fundó. La fundó, exactamente. O sea que San Venceslao es el fundador de la catedral de San Vito. También sería bueno mencionar o relacionar todavía a San Venceslao con diferentes cosas que uno hasta en el turismo puede reconocer, y eso durante el turismo, porque muchos de ustedes tienen la posibilidad de viajar, obviamente a San Venceslao lo pueden ver en Svatováclavské náměstí, ¿verdad? Que sería la plaza más larga que tenemos. Es el equivalente a la Plaza de Mayo nuestra. Digamos, exactamente, donde está otra vez con su abuela, porque está él en el caballo frente al Museo Nacional, que lo conocen todos seguramente, y en una de las puntas de esa estatua está, al lado de Vojtěch Prokop, está Santa Ludmila también, así que otra vez están juntos, pero ya que es patrón. O sea que los restos de Santa Ludmila fueron trasladados también a Praga. Está creo que en la iglesia, en la Basílica de Jiří. De San Jorge. De San Jorge, exacto. San Jorge. Exacto, sí. Bueno, el tiempo, ya nos quedan poquitos minutos y queríamos hacerle escuchar este tema. Hay corales, hay música sacra, por supuesto, al respecto, pero como esto, la leyenda o no de San Venceslao alcanza a todos los estratos sociales, a nivel más popular, no podemos dejar de recordar la creación del cantautor Jaromír Nohavica. Así que nos despedimos
escuchando la Legenda o Svatov Václavu, leyenda sobre San Venceslao, del cantautor Jaromír Nohavica en su propia interpretación. Y con esto nos despedimos hasta el próximo jueves. Ahoj. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou. 120 párů volů jede do Němec, Kyrie, Kyria, hřivny stříbra k tomu, co za divná věc, Kyrie, Kyria. Václav český knížek neby zdvíhá dlaň, Kyrie, Kyria. Ve znamení kříže Němcům platí daň, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrie, Kyria. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrie, Kyria. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrie, Kyria. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Na svatého Kosmu v září to bylo, Kyrie, Kyria. V den 28. slunko svítilo, Kyrie, Kyria. Václav bratrem pozván na hostinu jest, Kyrie, Kyria. Chystá se věc hrozná, krve bude téct, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Hodovali byli, Boleslav měl řeč, Kyrie, Kyria. Václave, můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrie, Kyria. Na německou říši táhni v čele vojsk, Kyrie, Kyria. Václav sedí tiše, neláká ho boj, Kyrie, Kyria. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven, ty, kdo v péči nás máš. Už se nevybělá Václav na mši den, Kyrie, Kyria. U vrat do kostela vidí tváře zlé, Kyrie, Kyria. Už Václava bodli, už se rodí báj, Kyrie, Kyria. Kněz Chrastěj se modlí sancti Venceslaj.